Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura, les da la bienvenida a la Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria, espacio donde cada mayo se vive el Festival Alfonsino, un amplio programa cultural para honrar el legado de Alfonso Reyes justo en el mes de su natalicio. Desde el 7 de mayo y hasta el 6 de junio se lleva a cabo el máximo evento cultural universitario bajo el lema Alfonso Reyes de frente y de perfil, y hoy en estos preludios alfonsinos nos convoca la conferencia El Múltiple Alfonso Reyes, que correrá a cargo de la ensayista, traductora, guionista y promotora cultural Paola Velasco, para quienes pido un fuerte aplauso. Bienvenida. Destaco en el público la presencia del doctor José Javier Villarreal, nuestro secretario de Extensión y Cultura. Bienvenido. Saludo además al doctor Víctor Barrera Anderle, director de la Capilla Alfonsina, Biblioteca Universitaria. Es un placer contar con el maestro Antonio Ramos Revillas, director editorial de nuestra universidad. Doy la bienvenida también al doctor César Morado Macías, director de Humanidades e Historia. Bienvenido. Es un placer recibir al escritor, poeta Eduardo Langán, director general de la Fundación de las Letras Mexicanas. Bienvenido. Saludo con gran gusto a los estudiantes, docentes y público en general que nos acompaña, en especial a nuestros queridos estudiantes de la Preparatoria 2. Bienvenidos, chicos, así como a la maestra Blanca Amaro. Gracias, maestra. Para presentar a nuestra invitada, pido por favor al doctor Víctor Barrera hacer uso de la palabra. Gracias, Lisbeth. Muy buenos días. Qué gusto recibirlos en esta ya tercera jornada para nosotros del Festival Alfonsino. Agradezco como siempre el apoyo de la Secretaría de Extensión y Cultura. José Javier, muchas gracias por ayudarnos a tener este mes tan intenso y tan disfrutable. Hemos tenido de hecho un arranque muy intenso que confirma de paso la variedad y riqueza de la obra de Alfonso Reyes. Comenzamos el miércoles con una revisión de su papel dentro del desarrollo de la literatura fantástica hispanoamericana, y ayer Javier de Alzadiego, en una especie de promoción alfonsina, nos dio dos conferencias en una, ¿no? Una relacionada con la comida en Alfonso Reyes y otra con la literatura hipocondriaca que desarrolló a lo largo de la vida. Y creo que esa diversidad se va a confirmar hoy, precisamente con el título de esta conferencia, El Múltiple Alfonso Reyes, a cargo de Paola Velasco, a quien me permito presentar. Ya lo dijo Liz, es ensayista, narradora, traductora, poeta, editora, guionista y promotora cultural. Se licenció en Lengua y Literatura Hispánicas por la Facultad de Letras Españolas de la Universidad Veracruzana. Realizó también estudios de posgrado en Letras Latinoamericanas en la UNAM. Entre 2003 y 2005 fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas, y en 2006 formó parte del programa Jóvenes Creadores del famoso FONCA, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. En 2005 fundó la revista Pliego 16, en donde también fungió como jefe de redacción y coeditora. Ha colaborado como guionista en programas tales como La Dichosa Palabra, Domingo 7 y Minotauro de Papel, donde también fue conductora. Artículos y ensayos suyos han aparecido en publicaciones como Tierra Adentro, Este País, la Revista de la Universidad de México, Casa del Tiempo, La Palabra y el Hombre, la Universidad Veracruzana, Archipiélago, Lubina, la Gaceta del Fondo Cultura Económica, Laberinto y Confabulario, entre muchos otros. Fue editora en la Coordinación de Publicaciones del Instituto Veracruzano de Cultura y en la editorial del Gobierno del Estado de Veracruz también. Fue directora editorial del programa cultural Tierra Adentro en 2018 y actualmente es subdirectora de Vinculación, Comunicación y Tecnología de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Preparó en 2017 una antología de Alfonso Reyes, Romance del Río de Enero y otros poemas, que fue publicada por la Universidad Externado de Colombia. Paola, bienvenida, tienes el micrófono. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por la bienvenida. Muchísimas gracias a nuestras autoridades. Mientras los presentaban pensaba decirles, chicas, chicos, que no nos dejemos intimidar por nuestras autoridades, que además son excelentes poetas, editores y seres humanos excepcionales. Y es un placer, la verdad, tenerlos como amigos, tenerlos como parte de la historia de nuestra literatura en México, escrita en Hispanoamérica en español,
y bueno, además tener el privilegio de estar aquí, que créanme es muy, muy emocionante para ustedes. Alfonso Reyes es una figura, me imagino que ya de tan familiar, de tan cercana, pues ya es algo cotidiano, decía hace un rato con el poeta José Javier, pero es bien, de veras, muy emocionante poder estar en este espacio, entrar desde ver su busto, ver la mascarilla fúnebre, entrar al fondo y ver algunos libros, que pues, sus primeras ediciones, pero también libros de grandes escritores y escritoras que le dedicaban sus obras. Ahora que mencionabas de literatura fantástica, acabo de ver un libro de Bioy Casares. Bioy Casares es un escritor argentino que escribió literatura fantástica y que en su dedicatoria le dice para Alfonso Reyes que escribe mejor que nadie. Entonces, de pronto ver a un autor tan notable como Bioy Casares decirle esto a otro de nuestros grandes, a don Alfonso Reyes, de veras que es muy, muy emocionante. Y bueno, me da mucho gusto poder estar con todas y con todos ustedes, jóvenes principalmente, y que podamos hablar un poco de la figura de don Alfonso Reyes. Yo he estado en estos meses, ya varios meses, con una reflexión que supongo que muchos de nosotros la tenemos muy, muy fresca sobre la inteligencia artificial, ¿no? Sobre cómo vamos a convivir y qué tanto va a modificar nuestras maneras de estar en el mundo, de pensar incluso, y les cuento un par de anécdotas de por qué menciono esto. Hace poco un joven le llevó una novela escrita por él mismo, una novela a un cineasta, bueno, es una persona dedicada al cine, bastante reconocida. Él quedó muy admirado de que su sobrino pudiera escribir esta gran novela, porque la verdad es que estaba pues muy bien hecha, muy bien escrita, que pudiera a su corta edad hacer ya una obra así. Estaba muy orgulloso, muy emocionado y muy admirado sobre todo. Y la tía, una escritora, una narradora muy reconocida, empezó a leerla y llegó un momento en que le dijo: perdóname, voy a tener que decirte que esto no lo hizo el sobrino, ¿no? Esto no lo escribió él. Y tuvieron incluso hasta ahí una batalla marital, porque pues cómo era posible que ella, o sea, demeritara el trabajo del sobrino. Y ella le dijo: fíjate en el lenguaje, y el lenguaje es tan plano, tan estandarizado, un idioma, un lenguaje tan como para que le entendamos todos, ¿no? O sea, lo mismo un español que un argentino, un uruguayo, un mexicano. Y eso es, o sea, no hay tonalidades, no hay variación, no hay, es una novela en un español pulcrísimo, sin duda, pero muy estandarizado. Y bueno, ya empezaron un poco como a averiguar, a platicar con el sobrino, y pues sí, obviamente la ayuda de la inteligencia artificial fue mucha, fue bastante, lo cual no debemos, por supuesto, ni asustarnos ni negar que está y que puede ser una herramienta para que podamos pensar en otras formas de creación, en otras formas de inventar cosas, de inventar historias, pero sí me parece que tendremos que estar muy, muy atentos al riesgo de que empecemos a dejarle a esas otras nuevas formas de respuesta, ¿no? Ya es casi todo se lo preguntamos a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial nos hace un resumen completísimo de las cosas,
pero qué peligroso es que empecemos a dejarle también nuestra enorme capacidad única, humanísima, de pensar y de pensar por nosotros mismos y de disfrutar del lenguaje y de poder escribir haciendo uso de todo ese, pues de toda esa riqueza que tiene el español. Entonces, bueno, ahora que he estado viendo todos estos asuntos de inteligencia artificial, mucho más se me vuelve tan necesaria la presencia de Alfonso Reyes, que de pronto, con su saber enciclopédico, lo pienso como a él mismo, como una IA, ¿no? Tenía esta capacidad excepcional para, con tanta información, conectar ideas, conectar referencias, pensamientos, tradiciones, en fin. Y bueno, luego de este preámbulo de por qué cada vez me parece más necesario que nos acerquemos a don Alfonso Reyes y aunque tenga, bueno, sí, miles de estudios, seguir reflexionando sobre su obra, pero lo más importante, acercarnos a sus libros y leer por ahí de repente algo, bueno, pues eso es. Y ahora voy a comenzar con la lectura de esta conferencia titulada El múltiple Alfonso Reyes, que bueno, leeré, pero también les iré comentando y platicando algunas cosas. Y voy a iniciar con una referencia a un dios, mitología griega, que pues también para mí es inevitable la referencia a que los dioses griegos están muy cerca de la imagen de nuestros superhéroes, ¿no? Es pensar en los dioses griegos como estas entidades magníficas que son capaces de hacer miles de cosas, volar, lanzar rayos, en fin, ¿no? Y voy a comenzar con la referencia a uno de ellos porque siempre me ha parecido que es lo que a mí me produce el acercamiento a Alfonso Reyes. Y es Jano. Jano es una figura que tiene dos rostros. Uno siempre se utiliza pues como una imagen o una metáfora también de la dualidad, ¿no? De dos cosas que son una misma en un solo ente. Entonces comienzo así. Igual que el dios Jano, cuyo rostro bifronte mira al mismo tiempo el nacimiento y el ocaso del día, Alfonso Reyes me ofrece en sus escritos dos perfiles. En uno de ellos sobresale un autor amenísimo, excelente, lúcido conversador que va tejiendo con el hilo de su discurso un fino entramado de asociaciones culturales, históricas, científicas, literarias. Una prosa que discurre volviendo la lectura un acto casi adictivo, porque en verdad que leer a Alfonso Reyes llega un momento en que se convierte en una adicción. La mano gira las páginas una tras otra, azuzada por la curiosidad y por el sentimiento excitado de no perderle el paso a esa inteligencia que es capaz de enaltecer a través de un abigarrado cuerpo de imágenes, preguntas, conceptos y bueno, incluso de algunas diatribas, la dignidad de un corpúsculo de polvo como el principio y el fin de la materia, de lo humano y lo divino, haciendo resonar ecos de la sentencia bíblica, polvo eres, en polvo te convertirás, y del pronunciamiento de Quevedo, hasta soltarnos la perturbadora pregunta, ¿y si fuera el polvo el verdadero Dios? Alfonso Reyes tiene un ensayo brevísimo que habla sobre el polvo, sobre las motitas de polvo que se van quedando en las esquinas de una casa, de una recámara, y ese minúsculo detalle, esa cosa que está ahí en nuestras vidas todo el tiempo, a él le sirve para terminar haciéndonos esta pregunta: ¿y si esa motita que está allí, pelusilla, polvo,
terminara siendo el verdadero Dios. Ese es un Alfonso Reyes bueno, en este ensayo que les digo es tan vívido, tan emocionante irlo siguiendo en estas palabras. Y volviendo a esta imagen del Dios Jano, sí, Alfonso Reyes para mí también tiene otro rostro, otra cara. Esta quizá un poco más adusta, en el que la pluma recurre a una elocuencia retórica y quizá a veces sí a cierta teatralidad de la prosa, que puede llegar, sobre todo si somos lectores que estamos iniciándonos en la obra de Alfonso Reyes, a opacar su sentido, a dificultar la lectura. Y, sin embargo, debo decir que no hay aquí ninguna reprobación en este razonamiento, por dos razones principales. En primer lugar, y voy a decirlo pronto, el Reyes festivo, ese Reyes ameno, vital, lúcido, es el Reyes que está más presente, es el Reyes que domina la obra. Y en segundo término, no nos dictaría el sentido común que entre las más de 20,000 páginas que escribió, no todo tendría la obligación de ser memorable. Y aquí yo quisiera a todas y a todos ustedes, jóvenes lectores que podrían irse acercando a la obra de Alfonso Reyes, decirles una cosa que incluso a mí me pasó cuando comencé a leerlo. Si encontramos alguna de sus páginas que nos pese sobre los ojos, que nos empiece a impedir entrar en esa obra tan vital que es la de Alfonso Reyes, hay que dejarla pasar sin remordimiento. Ya encontraremos el momento de volver a ella y continuar con las otras que nos deparan un mayor deleite, una mayor sustancia. Quizá también entre toda la diversidad de su obra haya momentos en los que como lectoras, como lectores, tendremos que irnos encontrando con ese libro en particular, ¿no? Libros a lo largo del tiempo. Reyes mismo, que fue un profundo conocedor del temperamento humano, escribió, y aquí voy a decir, no me pregunten dónde, porque una de las lecciones para mí una de las enseñanzas más gratas de Alfonso Reyes es que insistió siempre en eliminar las comillas para, como decía Carlyle, decía él, citar de memoria, para ya no citar de memoria haciendo uso de lo ya asimilado y no del conocimiento que todos ignoran. Así decía don Alfonso Reyes. Bueno, don Alfonso Reyes nos decía que nunca somos una sola persona, nunca somos de la misma manera. Cambiamos, ustedes, bueno, obviamente cambiamos de la infancia a la adolescencia, no solamente cambiamos en edades, también cambiamos al interior, es decir, no somos la misma persona hoy de la que quizá fuimos ayer o antier o hace un rato. Nuestra identidad se va conformando, desde luego, pero esa mutación también cambia nuestra manera de ver el mundo. Muta nuestra manera de interesarnos por las cosas y de abordar el pensamiento. Bueno, Alfonso Reyes nos da esta lección en su obra. Estamos cambiando siempre. No se trata aquí de dejar entrar a la contradicción, sino de aceptar que ninguno puede ser constante ni uniforme a lo largo de una vida o de una obra, a la que el movimiento perpetuo quiebra y vivifica. Ya nos decía don Alfonso Reyes, ¿quién no es interiormente múltiple? Y esa es, para mí, uno de los valores más sustanciales de su obra, esa multiplicidad que hay en ella. Si alguna de las páginas de la monumental producción de Reyes nos extenuaran o nos desalentaran un poco de su lectura, lo cierto es que hay otras, que son las más, decía, que incendian el pensamiento, lo arrastran casi a un ejercicio de imaginación, de asociación de ideas y agudeza que tiene el efecto contrario al peso de los párpados y que nos alborotan, me alborotan el espíritu, nos alborotan con su perspicacia. Voy a comentarles aquí sobre una fotografía que vi hace algún tiempo de Alfonso Reyes junto a un actor de cine.
En esta imagen, quisiera que se la fueran imaginando, una fotografía, está don Alfonso Reyes, como todos nosotros, como ustedes lo miran diariamente, este personaje bonachón, rollizo, ¿no? Está mirando mira a la cámara, mira hacia arriba, tiene a un lado a un actor de cine. Y escribo aquí: don Alfonso Reyes mira hacia arriba con el gesto arrobado del niño que está frente a su héroe, pero también con la apacibilidad del hombre al que la vida lo ha hecho aprender a distinguir la ficción de la realidad. Es decir, está con un actor de cine y está mirándolo en serio como si estuviera frente al héroe de la vida, ¿no? Es un actor de cine vestido de vaquero. A su lado, un actor en el que adivinamos a una estrella de cine, vestido de vaquero, toma con la mano izquierda la empuñadura de una pistola que cuelga a la altura de su muslo y pasa la mano derecha sobre el hombro de Alfonso Reyes. Esbelto, alto, para el galán de cine es un acto reflejo. Él está posando para el celular ahora, para la cámara en ese momento, está en una selfie, en la pose típica de yo soy el famoso y estoy aquí frente a un fanático. Y pasa esta mano así, en un acto reflejo de posar frente a la cámara. Hace la mímica de un personaje repetida en centenares de tomas para carteles, souvenirs, fotografías con admiradores. El contraste es muy cómico, debo decirles, es muy cómico porque está don Alfonso Reyes abajo, gordito, chiquito, y bueno, a su costado está este gran actor alto, guapo, con cara de galán, y con su traje de vaquero. Entonces, ese contraste es, les decía, desmedido y por eso es también gracioso, es cómico. La diferencia de alturas y de volúmenes corona la apariencia general de los dos hombres y algo de disparate rodea la escena. Uno, don Alfonso, vestido de calle con un traje claro discreto. El otro, enfundado en un disfraz negro, su sombrero ladeado, la camisa abierta, pero sobre todo resalta la despreocupación de Reyes, que pareciera haber sido captado a la mitad de una frase. Esta frase es de Reyes y a mí siempre me parece que pareciera que le dice esto, que bueno, la voy a leer tal cual lo dice Reyes. Gran adelanto ha sido que en el cine el gusto por las hazañas musculares ceda el puesto al gusto por las hazañas de la mente audaz, ¿no le parece, amigo vaquero? En oposición a cierta tiesura del actor. Es decir, a pesar de que Reyes es el que está enfundado en su traje y el otro está en esta pose de galán de cine, realmente quien tiene esa mirada tan sólida y que parecía de veras que le pregunta, qué bueno que ya no solamente las hazañas musculosas es lo que impera, sino que en el cine podamos pensar que los actores tienen también algo de materia gris en la cabeza, frente al otro que está, pues eso les decía, solamente está posando una vez más para la cámara. Entonces, bueno, esta imagen de esta fotografía me hace pensar en ese Reyes tan festivo, tan jocoso, tan natural, que va también en contra de cómo hemos hecho que su obra adquiera estos tintes de consagración. Digo yo que Alfonso Reyes y su obra padecen del mal de la consagración, es decir, aquello que acontece cuando un escritor es declarado parte del canon literario y adquiere a los ojos de nuevos lectores trazas de solemnidad. Nada más equivocado que pensar en nuestro autor como un ermitaño encerrado en su biblioteca, gruñendo entre las páginas, severo, ampuloso a la hora de escoger los temas o abstruso a la hora de escribirlos. En cambio, en él es cierta la afirmación de Marguerite Yourcenar
de quien por cierto Reyes leyó, comentó y tradujo algunos de sus ensayos unos 10 años antes de que Cortázar elaborara su espléndida traducción de Memorias de Adriano en 1965, yo creo que es cierta esta idea de Marguerite Yourcenar, que decía: cuando se ama la vida en todas sus formas, las del pasado y las del presente, es natural que se lea mucho. Una exigencia por ligar dos maneras de asumir el hecho literario al que siglos de discordia intelectual han dividido entre lo libresco y la experiencia. Un divorcio en que cada facción reclama para sí la supremacía de la inspiración auténtica y en el que se percibe la incapacidad de sus adeptos para abandonar el coto de lo conocido. Y aquí da lo mismo que sea la calle o la biblioteca, e incorporar nuevas representaciones de lo que tan estrechamente consideramos el conocimiento. La erudición de Alfonso Reyes abarca más que el cultivo de un saber específico sobre la Grecia antigua, los siglos de oro y Goethe. O mejor aún, este es en efecto la fuente de sus reflexiones, pero logra rebasar los límites de las miles de páginas leídas para incorporar con naturalidad lo vivido. Es fácil, para mí es muy fácil imaginar a Alfonso Reyes, y esa es la idea, la imagen que quisiera transmitir a posibles nuevos y nuevas lectores de su obra, imaginarlo cerrando las tapas gruesas de un libro para echarse una carrerita al cine, o mirando con placer un desfile de modas, porque iba a desfiles de modas, debo decirles que don Alfonso Reyes se iba a desfiles de modas en España, ajeno a la culpa de interrumpir sus pensamientos por un asunto tan frívolo como un desfile de modas, y volviéndose más tarde a su escritorio para preguntarse si será verdad que las modelos ya no usan corsé, ¿no? Entonces, ese es el Alfonso Reyes que a mí me entusiasma tanto, ¿no? Que tiene esta capacidad de estar, sí, en largas horas en la biblioteca, pero que también puede irse a comer un helado, a comer una nieve y a gozarlo y a vivirlo y a disfrutarlo como niño. En fin, una ida y vuelta, entrar y salir sin fatiga del libro a la vida y viceversa es prerrogativa de contados escritores. Y Reyes habría de servirnos como ejemplo del hombre que combina disciplina, ciencia, humor y vitalismo en sus textos. La intuición de lo cotidiano zigzagueando entre el culmen de la sabiduría. Recuérdese, bueno, tal vez no lo conozcan, pero se los comentaré aquí, un ensayo donde recrea la quema de libros de la biblioteca de Don Quijote. Ahí pone a el ama, a la sobrina, por un lado, y al barbero y al cura por el otro, y le sirven para establecer una categoría entre dos tipos de críticos. Las primeras, el ama y la sobrina, representan el impulso apasionado. Quisieran quemar íntegra la biblioteca del Quijote. Por supuesto, ellas la quieren quemar porque, bueno, es lo que llevó al Quijote a la locura. Los segundos, el barbero y el cura, están por el reposo crítico. Comentan, escogen, y de todo ello sale un índice de las lecturas del tiempo, una apreciación de los valores literarios que hace Cervantes. Ellos hacen un índice de las obras, en fin, empiezan a catalogar, etc. A Alfonso Reyes es afecto a recurrir a un humor compuesto por erudición, analogías y ludismo, con un inevitable poder de seducción. La ironía, decía don Alfonso, es la última conquista. Y de esta sutileza está armada buena parte de su obra. En sus lecturas ve más que personajes a los que les acontece tal o cual cosa, o que realizan acciones y padecen aventuras. Encuentra en ellos su sustancia, su carnalidad, el prototipo humano que los inspira. Entonces, bueno, el Quijote pierde su biblioteca y deambula triste tocando las paredes donde en otro momento estuvo la puerta de acceso, hasta que sus censores le informan que un encantador hizo desaparecer estancias y libros entre nubes de humo. En el Quijote, y Alfonso Reyes lo recuerda en este ensayo, le dicen
al Quijote, Frestón sería quien se robó sus libros, ¿no? Frestón sería, que es un sabio encantador, mi enemigo, y que el Quijote dice, sí, ese es mi enemigo. Y esta frase, le resulta a Reyes una hebra suficiente para entretenerse elaborando un texto delicioso sobre el robo y la destrucción de los libros. Ustedes ahora que estamos con Papa Nuevo, quizá se acuerden o conozcan esta frase que es muy famosa, una cédula de excomunión que hizo Pío V y que advertía en la Biblioteca Salamantina que se excomulgará a quienes se roban los libros. Dice, hay excomunión reservada a su santidad, es decir, al Papa, contra cualquier persona que quitaren, distrajeren o de otro cualquier modo enajenaran algún libro, pergamino o papel de esta biblioteca sin que puedan ser absueltas hasta que esté perfectamente reintegrada. Es esta cédula que se suele poner pues ya en muchas bibliotecas un poco pues más como referencia cultural, pero bueno, que en su momento había excomunión, es decir, era una pena gravísima para quienes se robaran un libro. Pues bueno, hoy, gracias a Reyes, y a Reyes a partir de su lectura de este pasaje del Quijote, sabemos, si así nos lo dice él, que Frestón, este enemigo del Quijote que le quita la biblioteca, es el patrono de los ladrones de bibliotecas. Una figura que no queremos ver, mucho por aquí. Bueno, y además, una cosa que me parece fundamental es que con esto don Alfonso nos recuerda que no va a poder librar sus batallas nadie, como el Quijote, que se aferre a los libros de una manera, es decir, de una manera que se quede únicamente con los libros, porque para el Quijote fue necesario perder esa biblioteca, perder eso para poder salir y convertirse en el héroe de la Mancha también, ¿no? Entonces, es esta dualidad, volvemos a estas dos facetas que veo en Alfonso Reyes, de tener este amor y este gran aprecio por los libros y haberlos hecho parte de su vida de manera tan entrañable, tan cercana, tan su sangre, pues, pero al mismo tiempo de tener esa conciencia de que había otra cosa también afuera en el mundo. En algún momento antes decía el divorcio, y es un divorcio que me parece falso, pero que en algún momento también fue y ha sido muy, muy señalado, es decir, quienes se quedan como ratones de biblioteca con los libros y solamente con los libros, y quienes salen al mundo a vivir, y que no tendría por qué ser una disparidad, sino al contrario, algo que nos habitara conjuntamente a todos y a todas. Quizá Borges es un ejemplo de cómo se quedaba, bueno, además sin poder mirar, sin poder ver, Borges ciego, cómo se quedaba entre libros, ¿no? Y los libros se convirtieron pues en el universo total, tanto de su vida como de su obra. Y otros autores que se lanzan al mundo, como el Quijote, a la aventura, y bueno, creo que no tendríamos que hacer esa división, esa disparidad, ese divorcio, esa disparidad entre estas dos ideas. Y quizá algunos de ustedes les interese escribir, y yo recuerdo cuando me inicié en estos quehaceres de la literatura, que de pronto había maestros incluso que nos decían, no, bueno, es que para escribir hay que vivírsela en las cantinas o irse al conocer la entraña de lo humano de primera mano y lo más sórdido del mundo, y otros que nos decían, no, necesitamos leer y conocer a fondo nuestra tradición. Y la verdad es que la literatura está hecha de esas dos vertientes, de esas dos partes. Entonces, si queremos también iniciarnos, es indispensable conocer nuestra tradición sin duda, pero también, ¿por qué no? Y sí, ¿no? Lanzarnos al mundo a vivirla con esa gran vitalidad.
Los ensayos de Alfonso Reyes pueden pensarse como un florilegio del género, es decir, como una recopilación de donde encontramos ejemplo de prácticamente todas las formas que adquiere este polifacético centauro. Y aquí vuelvo a pensar en la multiplicidad de un autor cuya escritura camaleónica revela cierta voluntad, si no de experimentación, sí de búsqueda de los límites personales de la expresión. Reyes siempre estuvo, me parece, buscando llegar a un punto más en su propia escritura. Sin duda, lo podemos considerar nuestro propio Montaigne. Reyes nos enseña que el ensayo tampoco es de un solo modo. Por ser este espejo del pensamiento, ordenado a manera de lo más heterogéneo, es una materia dúctil, maleable, que la variedad de sus especies admite los grandes temas, las trascendencias filosóficas y artísticas, lo magno, igual que lo nimio, el detalle, el divertimiento, y que en términos formales puede también optar por la linealidad o la desviación, por la claridad o la complicación, por la circunspección o por la fiesta. Explicar esta diversidad solo me resulta posible pensando a Alfonso Reyes como un devorador de libros en permanente descubrimiento de ideas y estilos que se atreve a romper y a poner en duda la formación y los hábitos propios. El lado irracional que impide al juicio deshacerse de ciertas ligaduras a las que debemos más de una obra cuyo centro y contorno permanecen estáticos, razonamientos incapaces de desplazarse entre las ondulaciones de lo inusitado, de lo no previsto en el bosquejo original de un escrito, refractarios a la variación y enemigos de la natural curiosidad que hace falta para traspasar los márgenes de lo inexplicable. ¿Cuál habrá sido el método de don Alfonso para escribir? Algo podemos entender de sus propios textos. Les aconsejaba, por ejemplo, y con mucha vehemencia, por cierto, los cuadernos de notas señalando el peligro de creer que un puñado de apreciaciones tomadas al vuelo, narcisistas, decía él, a las que no dudó en calificar de ideicas, pudieran convertirse en material publicable. Le parecía mejor, en cambio, le parecía un mejor camino, pensar mientras se va escribiendo, ir aumentando la levadura de la argumentación con el calor de las ideas, que escribir después de pensar, o bueno, una práctica también extendida, pensar después de escribir. Su prosa constituye una excepcional demostración de que el ensayo es el laboratorio donde el descubrimiento se abre a todas las posibilidades, donde ocurren combinaciones que se van registrando al paso y no del informe final aséptico y rutinario. En varias páginas conocemos de su reticencia por los armazones construidos a base de acumulación de notas, de citas o informaciones externas, dejando ver su preferencia por una escritura que incorpora el pensamiento propio, la experiencia, que incorpora al pensamiento propio la experiencia ajena en una auténtica asimilación del conocimiento. Y aquí vuelvo a esta conexión que me hace tener ahora que leo a Alfonso Reyes, de este poder enciclopédico de conectar, de pensar, de relacionar cosas, y de cómo eso es lo que hace la inteligencia artificial, reuniendo toda la información que está en la red, en las bases de datos, que bueno, obviamente es información que le hemos dado los humanos, y que don Alfonso Reyes, con todos esos libros que leía, ¿no? Tenía esta bárbara habilidad para hacer eso. Ya estoy a punto de empezar a proponer que hagamos una IA que se llame Reyes sí. Las vastas lecturas de Reyes, diseminadas a lo largo de todos sus libros y los temas de su abundante imaginación, forman un mosaico variadísimo. Las ideas de naturaleza y temperamento distintos y la habilidad tan insólita como refrescante de establecer relaciones entre la ciencia, la filosofía, la matemática, la biología, la mitología de que es capaz nuestro autor, hacen pensar en un juego de carambola donde un pensamiento choca con otro,
transfiriéndole movimiento, concatenando nociones que hasta entonces habían estado distanciadas y que al ser rescatadas de este extravío de disparidad, de disociación por la inventiva de Reyes, celebran una feliz unión de la que nace una serie de inesperadas y nuevas ideas. Porque esa es otra de las grandes locuras fabulosas que hace nuestro autor, que es nos plantea ideas inesperadas, ideas que no teníamos, que nosotros no nos habíamos propuesto, que no nos habían pasado por la cabeza. Sus libros, por ello, refractan los de otros autores, y en este sentido la obra de Reyes es una celebración por la cultura a la que entiende como un entramado de correlaciones, lecturas, influencias y obsesiones compartidas. Tras la profundidad y diversidad de la obra alfonsina, hay un colosal trabajo, no exento de disciplina, pero tampoco de deleite, de disfrute, y eso se nota en su obra. A don Alfonso le gustaba hacer todas estas, este malabarismo con los libros, con las ideas, con el pensamiento. Se nota atrás una inteligencia inaudita, irrepetible, cuyo esplendor nos hace atrevernos a pensar que a ella, en efecto, debemos la mitad de la literatura mexicana. Y si esto es así, porque bueno, es algo de lo que estamos convencidos quienes leemos a Alfonso Reyes, se lee en realidad su obra con la asiduidad que ameritara, que amerita o que ameritaría. Y sinceramente, bueno, ustedes me dirán, pero yo dudo mucho que la obra de Reyes, porque así lo veo incluso entre mis contemporáneos, dudo de que tenga el favor de las generaciones más jóvenes. Y bueno, tenemos incluso esta idea de que su lectura difícilmente, es cierto, sale del ámbito académico. Una paradoja que se vuelve más profunda cuando pensamos en Reyes como este gran conversador. Sus obras completas parecieran abrumar el ánimo de los lectores. Nos pesan de pronto, ¿no? Nos pesan como si fueran una gran baldosa. En el ciclo Los narradores ante el público, les cuento, una comparecencia que se hizo en 1965, en donde varios escritores iban a hablar directamente en el Palacio de Bellas Artes frente a un público muy amplio. Bueno, en la oportunidad que tuvo José Emilio Pacheco de hacer la suya, cuando le tocó, decía que el poder creador de Reyes abrió la posibilidad moderna de escribir en México. Arrojó al surco la semilla, una semilla para arrojó para que la literatura reverdeciera. Voy a parafrasear a José Emilio Pacheco para que no leerles un texto muy amplio de Pacheco. Decía: Alfonso Reyes logró que en México la literatura reverdeciera, ¿no? Su obra es un camino al que no podemos rechazar, un camino del que no podemos salir, pero también terminaba diciendo, tras de él se cerraron las aguas y ya no conducen a ninguna parte, ¿no? Entonces, por un lado, Pacheco decía, Alfonso Reyes nos hizo revivir la literatura mexicana, pero termina diciendo, después de él ya no hay otra opción, ya no hay a dónde ir. Es un genio fundador, sin duda, pero cuando nos lo pone así, un autor también queridísimo, José Emilio Pacheco, se vuelve paralizador, ¿no? Se vuelve un poco como de, bueno, después de Alfonso Reyes, pues dejemos de escribir todos. O el mismo Alfonso Reyes nos dio la semilla, sí, pero también terminó con todo. Y bueno, aquí abramos entonces ahora espacio a una metáfora astral donde Reyes fuera el sol en el sistema planetario de nuestras letras. Tendría,
pensándolo así, la doble facultad de fecundar tanto como de abrazar, es decir, tanto de ser esa semilla que hizo nutrir la literatura, como de abrazar, de quemarnos, de terminar con toda vida futuro. Y aunque equivocadamente, pues me parece que la materia de sus libros es más vivificante que lo contrario, nos hemos forjado la idea de un Reyes inabarcable y por lo mismo, quizá, y aquí ustedes me dirán, tal vez intimidante. En 1989, fecha en que se celebró el centenario del nacimiento de don Alfonso, el mismo Pacheco lanzaba a sus contemporáneos la pregunta: ¿dónde encontraremos el espacio y el tiempo para leer a Reyes? Partía él de una cuestión práctica, y es una cuestión práctica a la que nos enfrentamos de solo mirar sus libros, y es que sus obras completas pueden abarcar una buena parte de nuestros estantes, de nuestros libreros. ¿Dónde encontrar el tiempo y el espacio para leer a Reyes? Alertaba don José Emilio Pacheco sobre esta gran equivocación que cometeríamos si nos impusiéramos su lectura como una obligación cultural. Enterrar los libros de Alfonso Reyes en las tumbas de nuestros libreros para que sus lomos amarilleen al parejo, o volverlo a él mismo una severa estatua que nos intimide, o como señaló José Emilio, resulte una invitación a orinarse en el pedestal, así decía, no ofende ni perjudica a nadie, sino a nosotros, sus herederos. Si la flojera nos hace preferir dejar sus libros bien guardados, si se ha perdido todo rastro de curiosidad y para ocultar la ineptitud propia optamos por engrosar esa voz colectiva y anónima que anima a imaginar a Alfonso Reyes como un autor complicado, engorroso, estaremos cometiendo, me parece, sí, un inexcusable acto de injusticia contra uno de los autores más lúcidos de la literatura mexicana. Pero la inteligencia de Reyes no va a dejar por ello, porque nosotros dejemos de leerlo, no va a dejar de resplandecer, de fosforecer en las páginas de sus libros, ni sus textos se marchitarán hasta deshojarse las palabras. ¿Acaso permanecerán a la espera de que, como ocurrió con Góngora, un escritor español que también dejó de ser leído durante mucho tiempo, llegue una nueva generación? Porque a Góngora lo que le ocurrió es que hubo una nueva generación que lo rescató, se atrevió a leerlo y encontrar en ese autor antiquísimo algo que les dijera, que les resonara, que les espejeara. Bueno, seguramente también así pasa con Alfonso Reyes. Llegan nuevas generaciones que tienen el pensamiento enardecido, que luchan contra esa ceguera, contra la holgazanería, y que lo que hacen es recobrar para sí el placer que hay en la lectura de este autor. Si dejamos en el estatismo sus libros, si los dejamos ahí, decía, sí es cierto que su obra es tan monumental que puede abrumarnos. Ustedes, bueno, lo tienen aquí, los libros, si ustedes los miran, sí es una serie de volúmenes, de tomos que puede pensarse, ups, ¿no? ¿Cuándo voy a terminar de leerlos? Y aquí un poco mi idea, cuando al principio les decía dejar pasar algunas páginas, creo que también tiene mucho que ver con eso. Tampoco estamos obligados a leer de principio a fin todo Reyes. Me gustaría pensar que podemos iniciar leyendo alguno de sus ensayos, uno solo, y dejarlo reposar, quizá dentro de algunos meses, algunas semanas, volver y tocar otro. Y no creo que a don Alfonso Reyes eso le molestara, un poco como ir sacando, entretejiendo nuestras propias lecturas personales con algunos ensayos suyos sacados así, al azar, al placer. Porque
decía yo, bueno, dejarlos en el estatismo, creo que nos quita más a nosotros como lectoras, como lectores, de lo que en realidad podríamos hacer, dejar perder una gran obra. Leer no es abandonarse dócilmente, ni seguir por inercia una concatenación de palabras. Reyes es, sin duda, una inteligencia sonriente que ha dejado para nosotros ensayos amenos, estampas, retratos, pasajes y reflexiones deliciosas, además de importantes estudios críticos o los que hemos fundado muchos otros posteriores. Pero hay que saber seguirle el paso. Leer a Reyes exige concentración y un esfuerzo intelectual suficiente para atender a las múltiples referencias, al fascinante estilo de la prosa, al desarrollo de las ideas, a las sugestivas desviaciones y a la exploración de imágenes y pensamientos que desata en quien lee. Les decía, sinceramente creo que la recompensa es mayor y en una proporción mucho más alta al empeño que le destinemos. Estamos obligados, a apropiarnos de nuestra herencia cultural, sin duda, sí. Decidir si la atendemos o la apartamos es un asunto posterior que no podremos realizar si solamente lo basamos en juicios a priori, en ideas preconcebidas. Creo que nos convendría, como futuros lectores de Reyes, que abriéramos alguna de las páginas de sus libros y corriéramos el riesgo de zambullirnos sin más brújula que la de nuestro propio discernimiento. Ahora que voy a decir una barbaridad en un congreso dedicado a la crítica, pero de pronto es también, sí, prescindamos de la crítica, prescindamos, sobre todo porque, bueno, estamos con nuestras compañeras y nuestros compañeros de la preparatoria, y un poco es decirles, no se agobien por todos esos libros, además escritos sobre la obra de Alfonso Reyes, ¿no? Cuando digo que no creo que don Alfonso se preocupara, al contrario, no, estaría muy, muy gozoso de que pudiéramos ir picoteando algunos de sus libros, algunos de sus ensayos, y acercarnos a él de manera directa, a unas cuantas de sus páginas, de manera directa, sin pensar demasiado en todo lo que se ha escrito sobre él. Sí, hacerlo así y sin dilaciones. Cuanto más que hemos llegado a un punto donde el intermediario, es decir, el crítico, posiblemente ha rebasado al propio Reyes en prolijidad, es decir, esos grandes volúmenes de don Alfonso Reyes son pocos en comparación a lo mucho que se ha escrito sobre él. Reyes decía, por ejemplo, a propósito de la crítica, sobre esto, muchos dijeron mucho, todos dijeron algo, nadie lo bastante, y eso podría aplicarse a su obra. Y bueno, en pocas ocasiones, no siempre, pero en pocas ocasiones, más bien casi toda la crítica que se ha escrito sobre Alfonso Reyes está hecha bajo un principio de admiración, de amor por la obra. Casi todos sus críticos son verdaderos apasionados de la obra de Alfonso Reyes, de la obra alfonsino, y lo hacen con la convicción de que amerita persuadir a otros respecto a la calidad de sus lecturas, y quisiéramos, por supuesto, transmitir y contagiar ese entusiasmo propio. En 1990, José Luis Martínez, otro de nuestros grandes ensayistas, escribía que aún no se había concluido con la obra de Reyes, con la divulgación de su obra, es decir, que todavía hay muchísimas cosas de él que están por decirse, por publicarse, en fin, por supuesto que es una tarea que se ha aumentado, ya bueno, sus diarios están allí, se ha incrementado mucho el acercamiento a este autor, pero no quisiera, bueno, más bien yo quisiera no aumentar, pensando en nuestros jóvenes, no aumentar esa gran obra de crítica, sino incentivarlos a
leer sus páginas, a leer a don Alfonso Reyes, a leerlo de manera directa y a encontrar en él esa inteligencia sonriente de la que les hablaba al inicio y que para mí es Alfonso Reyes. Es este autor que en su multiplicidad, que en esta amplitud de miras, de inteligencia, de capacidad de conexiones, siempre nos resulta en un asombro. Terminaba yo este textito recordando a Carlos Fuentes. Carlos Fuentes decía, todos ustedes conocen también a Carlos Fuentes decía que él iba a platicar con Alfonso Reyes y que incluso en alguna ocasión era casi como que decía, yo me sentaba en sus piernas, es decir, yo soy heredero de Alfonso Reyes, es mi mentor, es un autor al que conocí desde muy joven, desde muy niño. Nosotros no tuvimos ese privilegio, quizá no tuvimos esa facilidad de conexión, de ver a este ser humano tan bonachón, decía en algún momento de esta charla, tan bonachón, de conocer ese lado humano de don Alfonso Reyes, pero sí lo podemos ver a través de su obra. Y eso me parece que es algo fundamental y que deberíamos tratar de encontrar cada vez de manera más cercana como primeros lectores de don Alfonso. No quedarnos con este hombre avasallante o con esta obra interminable, sino pensar en él como el ser humano que fue, que era capaz de, decía, echarse la carrerita al cine después de haber estado imbuido en grandes libros, en grandes pensamientos, o de irse a un desfile de modas. Bueno, ese es el Alfonso Reyes que me gustaría invitarles a conocer, que sí, por supuesto que puede ser una odisea encontrarlo en sus obras, pero que tampoco es tan difícil y invitarles a leerlo, eso es, creo que el propósito fundamental de esta conversación con jóvenes. Yo ahora últimamente que he estado leyendo algunas de sus piezas autobiográficas, incluso veo a un Reyes que dialoga directamente conmigo, pensando en muchas emociones. Alfonso Reyes se sentía triste, Alfonso Reyes a veces estaba muy enojado con lo que le tocaba vivir, estaba decepcionado de un país, de su país, al que extrañaba de una manera muy, muy fuerte, era una herida muy grande para él. Y este Alfonso Reyes, que se vuelve casi un amigo, una contraparte con la que dialogar, ese es el que me gustaría un poco invitarles a leer y a que conocieran y se acercaran a su obra. Bueno, voy a detenerme aquí, a cerrar con esta imagen, les decía, de Carlos Fuentes, que si bien nosotros ya no nos podemos sentar en sus rodillas, ni lo conocimos, sí podemos, a través de sus libros, a través de sus ensayos, conectar con él y poder acercarnos a este ser humano que fue don Alfonso Reyes. Y bueno, muchísimas gracias por la escucha. Muchas gracias a Paula Velasco por compartirnos sus reflexiones y sus saberes. Es momento de dar pie a algunas preguntas o comentarios que puedan tener como público. Si desean, pueden formularlas en este momento. ¿No? Bueno. De ser así... adelante. Adelante, doctor. Ahí el micrófono. Sí, mientras. Hola, pues muchas gracias por esta lectura que has hecho, que nos has presentado de la figura y de la muy vasta obra de Alfonso Reyes. Hay ciertos puntos
que me sirven a mí de enganche, o sea, yo me engancho con Reyes, ¿no? Uno es que pensé en eso de sentarse en las rodillas de Reyes, ¿no? Que si es textual en Fuentes era un niño cuando estaban, creo que en Sudamérica, ¿no? En Washington. Bueno, y creo que tanto Eduardo como yo sí fuimos contemporáneos de Reyes, o sea, porque Reyes muere en diciembre del 59 y yo ya había nacido, ¿no? Entonces, como yo también, respiramos a Reyes, pues, somos contemporáneos de Reyes. Y algo con lo que comienzas, y me gustaría como contextualizar para los jóvenes, cuando lo de la quema de libros del Quijote, a Reyes le toca, bueno, ni modo así le tocó, muchas guerras, muchas guerras, desde la Revolución hasta la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Cristera, muchas guerras. Y acabo de leer un ensayito muy entrañable, Los Regiomontanos, y donde también habla de la quema de libros. Claro, eso lo escribe él en el 43, la Segunda Guerra no ha terminado y hay quema de libros en Europa. Entonces, como que eso le preocupaba mucho, ¿no? Y por otro lado, algo que me engancha mucho con Reyes y tiene que ver con Claudio Magris, un escritor de Trieste, en su novela Danubio nos va contando pequeñas historias muy minúsculas, y creo que Reyes nos da luz sobre esas historias. O sea, Reyes es un autor que le gusta contar esas, como tú decías, el polvo, esas volutas, esos rinconcitos, y ahí es donde podemos engancharnos con Reyes, porque, por ejemplo, yo nací en Baja California, hice mi primaria en Baja California, y estaba muy enterado de los niños héroes, pero nada sabía de la resistencia que hubo aquí en Monterrey, del ejército norteamericano, y Reyes en ese ensayo le da una pincelada. O sea, Monterrey estuvo ocupada 2 años por los norteamericanos, pero yo no me enteré, no supe, pero sí supe del asalto a Chapultepec. Entonces creo que leer a Reyes es como darnos cuenta de otra historia, o de la misma historia quizá, pero desde la intimidad. Entonces eso a mí me gusta mucho de Reyes, y tú lo decías, como un amigo, yo también lo siento como un amigo, que de pronto te habla a ti, y eso, bueno, pues creo que hay que descubrirlo, ¿no? Sí, gracias. Y bueno, dirigiéndome a... Muchas gracias por las miradas atentas que están allá atrás, y de veras las aprecio mucho. Y esta manera, les voy a decir así tal cual, fíjense, hace algunas noches que leía yo a Alfonso Reyes, y que lo leía de pronto en unas páginas tan triste, ¿no? tan dolido, tan solo, tan sintiéndose ajeno al mundo, y sin saber un poco como para dónde caminar, pero que mientras va él escribiendo, va reflexionando sobre lo que le ocurre, porque está lejos de su patria, porque está, en fin, con los dolores familiares. Yo creo que es que de pronto uno no quisiera redundar, porque estoy segura que todas y todos ustedes saben que le mataron al padre, y que bueno, por ahí veo cabezas asintiendo. Entonces, pero si no lo saben, les contamos brevemente que el papá de don Alfonso Reyes, el general Bernardo Reyes, durante la Revolución fue acribillado, fue asesinado en una revuelta. Bueno, la historia es muy larga, pero bueno, él se levantó, se levantó en armas, y para don Alfonso Reyes, imagínenselo, es que en realidad era también, bueno, siempre pensamos en este hombre que está aquí afuera, en esta estatua que está acá, pero al final fue un adolescente. Tenía miedo de que su papá muriera, cuando les decía que él mismo, bueno, vamos configurando nuestras identidades, y que para mí una de las cosas más valiosas de Alfonso Reyes es esto que nos dice de nunca somos iguales, nunca podemos mantenernos en un mismo lugar, ni de nuestro ánimo, de nuestras ideas, ni de nuestro estar en el mundo, de nuestro ser en el mundo.
Alfonso Reyes, hay una pequeña memoria suya de su mamá que está en la cocina y llega un organillero, me parece, un artista callejero, y empieza a tocar en el balcón y la mamá le dice a una persona de la casa, dale unas monedas a ese hombre y para que ya se vaya y ya se calle, ¿no? Y Alfonso Reyes cuenta que volteó a ver a su mamá y le dijo, no lo eches, ¿no? Espera que termine, no lo eches porque ese hombre soy yo, ¿no? Entonces de pronto él se sentía con la angustia de que él no iba a ser un hombre de guerra como su padre, sino un hombre más bien de las artes, de la cultura, de la literatura. Se veía reflejado en este artista callejero y decía, no lo eches porque ese hombre soy yo. Bueno, es al final don Alfonso también fue un adolescente, también tenía miedos, tenía pues estas angustias de no saber, de no encajar en un mundo bélico como era el mundo de su padre, y que bueno, les decía, su papá, general, gobernador, durante la revolución se levanta en armas y lo asesinan. Y ese fue uno de los grandes dolores para don Alfonso Reyes a lo largo de su vida. Fue una tristeza que lo acompañó pues durante todo el tiempo, pero por cierto que él decía, mis imaginerías me ayudaron a sobrevivir ese momento, ¿no? O sea, encontró en la creación, en la escritura, una manera de sobrellevar todos esos pesares, todas esas penas que le ocurrieron en su historia personal. Creo que también de Alfonso Reyes podemos decir que escribimos no para que otros nos lean, sino para escribirnos nosotros mismos, ¿no? Y Alfonso Reyes se escribió a sí mismo y encontró en la escritura este espacio también de reconexión y de paz. Entonces, sí, quizá por esa habilidad, capacidad que tenía de fijarse en las cosas como pequeñas, como el polvo, de conectar con lo nimio, tanto como con lo grandioso, es que podemos conectar con él, ¿no? A partir de esas cosas más pequeñas. Y bueno, yo ahora cada vez más lo veo eso, como al final un ser humano que tuvo sufrimientos, alegrías, penares, pesares, penas y también esta gran manera de afrontarlo a partir de la escritura y de estar siempre pensando y siempre reflexionando en la vida y en su entorno y en lo que él le acontecía. Entonces, bueno, pues sí, es verlo como un amigo. A mí cada vez me resulta, la verdad, más agradable, ¿no? Y sí, por supuesto, me asombro cada día ante su pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. En este momento me gustaría invitar al doctor Víctor y al doctor José Javier para hacer entrega de un reconocimiento a nuestra invitada. La Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria, en el marco del Festival Alfonsino 2025, otorga a Paola Velasco esta constancia por compartir su conferencia El Múltiple Alfonso Reyes. Firman el doctor José Javier Villarreal, secretario de Extensión y Cultura, y el doctor Víctor Barrera Enderle, director de la Capilla Alfonsina Biblioteca Universitaria. Se entrega además un volumen editado a propósito de esta edición del festival que contiene el manuscrito de Alfonso Reyes, breve comentario de la Ilíada y una selección poética de nuestro autor. Concluimos así nuestra actividad. La Universidad Autónoma de Nuevo León agradece a todos ustedes su presencia y los invitamos a consultar el programa general en las redes sociales de Cultura UNL, así como en el QR que está contenido en el banner aquí afuera. Enseguida los invitamos a disfrutar de un ambigú. Por su atención, muchas gracias.